Todo lo que era yo dejó de existir una mañana de miércoles. Aquel día no traía tormentas, ni cielos oscuros, ni señales extrañas. Era un día como tantos otros. Incluso el café sabía igual. Pero dentro de mí, algo ya se estaba rompiendo. Lo supe en cuanto crucé la puerta del despacho y sentí el silencio más pesado que jamás había respirado. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo que no debía estar ahí: sospecha, distancia, muerte profesional. Soy Juan José, y esta es mi historia de renacimiento y transformación a través del estoicismo. Ese despacho había sido mi segundo hogar durante años. Las paredes conocían mis madrugadas, los informes cargaban con mis desvelos. Yo había sido leal, entregado, eficiente. Y, sin embargo, ahí estaba, solo, con una carpeta gris sobre la mesa y una nota escrita con frialdad quirúrgica: cierre inmediato. Investigación interna en curso. Prescindimos de sus servicios. No hubo explicaciones, ni miradas directas. Solo protocolos, silencio, y puertas que se cerraban. No fui culpable, pero eso no importaba. Había firmado documentos que no leí a fondo, confié en personas que ocultaban números. Al final, la corrupción me salpicó como un lodo frío que no se quita con agua. Mi nombre apareció en una nota interna que alguien filtró a la prensa local. Y eso bastó. Ya nadie quería saber si era cierto o no. Bastaba el rumor. Bastaba la sombra. Recogí mis cosas con las manos temblorosas, no de rabia, sino de incredulidad. Me fui por la puerta trasera, con la corbata torcida y la dignidad arrastrando los pies. Ese mismo día, al llegar a casa, encontré otro tipo de sentencia. Mi esposa, la mujer con la que compartí 2 décadas, me miró con unos ojos que ya no eran para mí. No hubo gritos, no hubo drama, solo una frase, seca, mortal: he conocido a alguien. Estoy confundida. Necesito tiempo. No sé si quiero seguir contigo. Fue ahí cuando sentí que mi alma se agrietaba. 2 terremotos en un solo día: uno me quitó mi trabajo, el otro, mi hogar. Y ambos lo hicieron sin ruido, sin advertencia, sin misericordia. Me encerré en el baño y dejé que el agua cayera sobre mi rostro mientras el mundo se derrumbaba detrás del espejo. No lloré, no aún. Estaba paralizado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No podía entender cómo, en cuestión de horas, había pasado de ser un hombre con rumbo a convertirme en un fantasma con nombre. Miré mi reflejo buscando alguna señal de quién era, pero lo que vi fue otra cosa: un hombre vacío, con los hombros caídos, los ojos perdidos, y la expresión de quien ha sido arrojado fuera de su propia vida. Durante años pensé que lo tenía todo bajo control. Planeaba, decidía, lideraba. Pero aquel miércoles me enseñó que todo puede desaparecer sin previo aviso, que lo que creemos sólido puede ser humo, que la estabilidad es una ilusión, y el éxito, una promesa frágil. Me senté en el borde de la cama sin saber si eran las 3 de la tarde o las 3 de la madrugada. No importaba. El tiempo ya no tenía sentido. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un grito constante. Imágenes, frases, preguntas sin respuesta. Una niebla espesa de vergüenza se instaló en el pecho. No por lo que hice, sino por lo que otros creerían que hice. Porque el juicio de los demás dolía más que la verdad. Aquel día me quitó todo lo externo: el título, el respeto, la rutina, el amor de una esposa que ya no me elegía. Pero lo peor fue lo interno. Perdí algo más profundo: la certeza de quién era. Y así comenzó mi caída. No hacia el abismo, sino hacia mí mismo. No recuerdo en qué momento exacto dejé de ducharme con regularidad. Quizá fue al 3er día, cuando el agua caliente dejó de tener sentido. O tal vez cuando me di cuenta de que nadie iba a venir a verme. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Ese silencio que ya no venía del despacho ahora estaba dentro de casa. Dentro de mí. Caminaba por el pasillo con la bata abierta, como si la ropa fuera un lujo que ya no merecía. La barba crecía sin orden, como una protesta muda contra la vida misma. En la cocina, los platos se amontonaban. En el salón, las persianas seguían bajadas, y la televisión murmuraba cualquier cosa, solo para que no se oyera el vacío. Me decía cosas terribles, no en voz alta, en susurros internos que sonaban más reales que cualquier noticia en la pantalla. No sirves para nada. Nadie va a respetarte jamás. Todo es tu culpa. Esa última era la que más dolía y me la repetía con una crueldad precisa,
como si necesitara castigarme para evitar que el mundo lo hiciera primero. Me convertí en mi propio juez, jurado y verdugo. No necesitaba que nadie me señalara. Yo ya lo hacía. Frente al espejo, frente a los recuerdos. La humillación no era solo perder lo que tenía. Era enfrentarme a la mirada imaginaria de los otros, a los susurros inventados de excompañeros, a las risas ocultas de conocidos que nunca me tragaron, a la vergüenza que se colaba en cada rincón de mi mente. No sabía si era más dolorosa la traición o la sospecha de que todos ahora pensaban que me lo merecía. Mis amigos, esos con los que solía tomar café los viernes, desaparecieron uno a uno. Al principio fue sutil excusas, respuestas frías, mensajes que no llegaban. Luego simplemente, nada, como si me hubieran borrado. Y quizás lo entendía. Nadie quiere estar cerca de quien cae. El fracaso huele, contagia. Me aislé más de lo que ya estaba. Apagué el móvil. Cerré las redes sociales. Evitaba los reflejos. Evitaba mi nombre. Me dolía pronunciarlo. Juan José, ¿quién era ese ahora? Un espectro. Un tipo derrotado que había dejado de luchar porque ni siquiera sabía por qué luchar. Los días pasaban sin forma. No había calendario, solo noches largas y mañanas que llegaban sin permiso. Comía lo justo, dormía a ratos, y lloraba. A escondidas, como si incluso eso fuera una vergüenza más que añadir a la lista. Nunca fui de llantos. Pero cuando tu alma se desarma, el cuerpo encuentra sus grietas. Recuerdo una noche en especial. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared y la luz del farol colándose por las rendijas de la persiana. Sentí que ya no podía más. No por lo que había perdido, sino por la idea de que todo aquello era un espejo roto de lo que yo era. Un hombre vencido. Un fracaso con rostro. Y lo peor de todo es que empecé a creérmelo. Hay una forma de vergüenza que no necesita palabras. No hace falta que nadie te diga nada. Está en las miradas que se desvían, en los saludos que se acortan, en los silencios incómodos que antes no existían. Es como si el mundo entero decidiera actuar como tú, hacer como que ya no estás ahí. Yo solía caminar por mi barrio con paso firme. Saludaba al panadero, al portero, al tipo del gimnasio que nunca me caía bien, pero igual le hacía un gesto de cabeza. Todo eso desapareció. Ahora bajaba la mirada. Evitaba las esquinas. Temía encontrarme con alguien que supiera, con alguien que recordara. En el supermercado, cada paso era una tortura. Sentía las miradas clavarse en la nuca, aunque nadie dijera nada. Imaginaba pensamientos que quizá nadie tenía, pero ya daba igual. Ahí va el que perdió todo. El de la denuncia. El que fue dejado. Eran frases que solo sonaban dentro de mi cabeza, pero dolían como si se gritaran con megáfono. Me volví hipersensible a los gestos. Si alguien tardaba un segundo en responder mi saludo, lo tomaba como confirmación. Ya no era un hombre respetado. Era un hombre marcado. Incluso mi hijo, ese chico que antes me buscaba para mostrarme vídeos tontos en el móvil, ahora solo se encerraba en su cuarto. No me dirigía la palabra más allá de un gruñido. Tal vez no entendía lo que pasaba. Tal vez sí. La adolescencia no perdona la debilidad. Y yo era débil, frágil, invisible. Quise cambiar eso. Pensé que, si me enfocaba en rehacer mi carrera, al menos tendría un hilo del que tirar. Comencé a enviar currículums. Muchos. Uno tras otro. Algunas veces me llamaban para entrevistas. Me arreglaba, practicaba frente al espejo, intentaba sonar convencido de que aún tenía algo que ofrecer. Pero siempre era lo mismo: respuestas vagas, miradas que evitaban tocar el tema y correos fríos que agradecían mi interés y me deseaban suerte. La suerte ya no me conocía. Cada negativa era un nuevo golpe, pero más silencioso, más seco. Ya no me derrumbaba, pero sentía cómo se iba erosionando lo poco que quedaba de mi dignidad. Un día, mientras caminaba de regreso a casa con una carpeta de rechazos bajo el brazo, me detuve frente a un paso de peatones y pensé seriamente en desaparecer. No morir, no algo tan extremo, pero irme, dejar todo, cambiar de ciudad, convertirme en otra versión de mí, donde nadie supiera, donde no tuviera que esquivar los ojos de otros hombres ni cargar con este estigma silencioso. Imaginé empezar de cero, en algún pueblo del norte, tal vez, donde nadie preguntara, donde pudiera inventarme una historia distinta, un nuevo Juan José, uno sin pasado, uno sin vergüenza. Pero al final, seguía atrapado en el mismo sitio, no por las calles, ni por el barrio, estaba atrapado dentro de mí, porque da igual a dónde huyas si llevas el peso en la espalda.
y ese peso era insoportable. Era otro día cualquiera, pero en mí no quedaba nada de lo que solía ser cotidiano. El aire me pesaba. El mundo parecía seguir su curso, pero yo lo miraba como desde una pecera, fuera de lugar, fuera de ritmo. Había pasado la noche entera en vela, masticando pensamientos como si fueran clavos oxidados. No había nada que me atara a esta vida, nada que me sostuviera. Caminé sin rumbo hasta llegar a un parque cerca de casa, el mismo donde años atrás solía jugar con mi hijo cuando todavía se reía conmigo. Ahora, cada rincón de ese lugar era una herida abierta. Me senté en uno de los bancos, derrotado, con la espalda encorvada y las manos entrelazadas, como si abrazarme pudiera evitar que me desmoronara del todo. La idea de irme, no a otro lugar, sino a ninguna parte, flotaba en mi cabeza como una niebla espesa. Pensaba que, si desaparecía, nadie me echaría de menos, ni el mundo corporativo que me expulsó, ni la mujer que me borró de su corazón, ni el hijo que apenas me dirigía la palabra. Me pregunté si esto era lo que le pasaba a los hombres cuando ya no servían, cuando dejaban de tener una función, cuando dejaban de inspirar respeto. El llanto subía como una ola densa, me ardían los ojos, me temblaba el pecho, pero no quería ceder. Me mordí el labio, miré al suelo, quería disolverme en ese banco, fundirme con la tierra húmeda bajo mis pies, y fue entonces cuando lo vi. Un objeto en el barro, un libro, abierto, con las hojas mojadas, algo sucias, pero intactas. Lo recogí sin pensar, no por curiosidad, sino por necesidad. Algo en mí necesitaba aferrarse a cualquier cosa. No sabía qué era, pero sentí que no podía dejarlo ahí. El título en la tapa decía Meditaciones, de Marco Aurelio. No era un nombre nuevo para mí. Lo había escuchado de pasada, quizá en una conferencia o en alguna frase motivacional que deslicé en redes sociales. Pero en ese momento, el peso del libro en mis manos fue distinto. Era extrañamente real, como si alguien, no sé quién, ni cómo, lo hubiera dejado para mí. No creía en señales, nunca fui de esos, pero había algo en ese instante que me hizo sentir observado, no por la gente, sino por la vida misma. Me quedé allí un rato largo, con el libro cerrado en el regazo, sintiendo la textura del papel húmedo, el frío de la soledad y el leve temblor de algo que no sabía si era esperanza o simplemente el pulso de un hombre al borde de sí mismo. No lo abrí en ese momento, solo lo llevé conmigo, como si cargar con él fuera una forma de recordar que, aunque mi mundo se hubiera derrumbado, algo, no sabía qué, todavía podía reconstruirse. El libro pasó varios días sobre mi mesilla de noche, como un objeto extraño que no terminaba de decidir si quería abrir. Lo miraba cada vez que entraba a la habitación, pero algo en mí no estaba listo. Tal vez temía encontrar verdades que no quería escuchar, o quizá era esa parte de uno que se aferra al dolor porque es lo único que le queda. Pero una noche, mientras el silencio de la casa pesaba más que nunca, lo abrí. Empecé a leer sin orden, sin estructura, como quien busca una grieta por donde escapar. Las frases eran breves, sobrias, sin adornos. No entendía todo, pero entendía algo, y ese algo me dolió, hasta que leí esa línea. Si estás sufriendo por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Me quedé inmóvil, cerré el libro de golpe, como si me hubiera quemado. Sentí una rabia absurda, como si alguien me hubiera señalado con el dedo en mitad de la noche. ¿Cómo que no es eso lo que me perturba? ¿No era suficiente haberlo perdido todo? El trabajo, la dignidad, la familia, y ahora debía asumir que el verdadero origen de mi sufrimiento estaba dentro de mí. Tuve que tragar saliva. Me levanté, caminé por la casa a oscuras. Pensé en tirar ese maldito libro a la basura, pero no lo hice. Volví a mi cuarto, lo dejé en su sitio y apagué la luz. Esa frase me siguió incluso en los sueños, como un eco que no se quería apagar. Desde entonces, cada noche releía un poco más. No escribía, no subrayaba. Solo leía, y pensaba en cómo me hablaba a mí mismo, en cómo me había convertido en juez, fiscal y verdugo de mi propia vida. Me observaba, en silencio, como si por primera vez estuviera presente en mi propia existencia. Un día decidí hacer un experimento, vivir un día como Marco Aurelio. No sabía exactamente cómo lo hacía él, pero intuí que debía ser silencioso, sobrio, consciente. Así que lo intenté. Me levanté sin mirar el teléfono. Me duché sin la radio.
Me afeité con calma. Me vestí sin prisa. Salí a la calle sin esperar nada. Fui al parque. A ese mismo banco. Me senté. Respiré. Y por primera vez en semanas, el mundo no parecía un enemigo. Era solo eso el mundo. Fue ahí cuando la vi. Estaba sentada 2 bancas más allá, con un libro en las manos. Tenía el cabello sujeto con una pinza y una expresión serena, como si la vida no la empujara. Nos cruzamos la mirada. No aparté los ojos, pero tampoco dije nada. Ella sonrió, con esa clase de sonrisa que no busca nada, solo existe. Me devolví la sonrisa, aunque con torpeza. Volví la vista al frente. Pasaron unos minutos. Ella se levantó, se acercó, y sin presentarse ni preguntar, dijo algo que aún no logro olvidar: me gusta la gente que piensa. Y se fue. No hubo más. Pero esa frase fue otra grieta, distinta a la de Marco Aurelio, pero igual de profunda. Me dejó pensando durante días. Me di cuenta de que, quizás, el mundo no me estaba castigando. Tal vez simplemente me estaba obligando a despertar. Un día, sin buscarlo, noté que había dejado de hablarme con crueldad. No porque me perdonara, sino porque empecé a cuestionar aquello que me venía repitiendo desde que todo se vino abajo. Aquella frase de Marco Aurelio, la que me rompió y me despertó, me siguió resonando, como si me acompañara desde algún rincón del pensamiento, esperando el momento justo para germinar. Y entonces entendí algo que no había querido aceptar: yo nunca tuve control sobre lo que ocurrió. No podía evitar que la dirección del banco jugara sucio. No podía impedir que mi esposa dejara de amarme. Por más que me esforzara, por más que hubiera hecho todo bien, eso nunca estuvo en mis manos. Y entonces, por primera vez, dejé de culparme por lo que no era mío. Decidí ocuparme solo de lo que sí era mi responsabilidad: mi carácter, mi forma de responder, mi forma de sostenerme, incluso cuando ya nadie más lo hacía. Ese día barrí la casa entera, no como un gesto simbólico, sino como un acto de presencia. Saqué bolsas de cosas rotas, limpié la cocina, que llevaba semanas con platos sucios, me afeité, me corté las uñas, regué el jardín. Fue como volver del exilio, no a un lugar, sino a mí mismo. Conocí a Rosario, la relación creció sin necesidad de expectativas. Hablábamos en el parque, casi en el mismo banco. A veces ella hablaba más, otras, solo leía, pero siempre estaba ahí. Una tarde, me contó que durante años había sufrido ataques de ansiedad por su trabajo en una editorial. No dio muchos detalles, pero su mirada se ensombreció como la mía lo había hecho tiempo atrás. Y sin decirlo, nos entendimos. Ambos sabíamos lo que era romperse por dentro, sin hacer ruido. Ambos sabíamos lo que era seguir adelante con los trozos en las manos. No intenté seducirla, ni siquiera pensé en eso. Solo escuchaba. Ella también lo hacía. Y en ese silencio compartido, comencé a sentir algo que hacía tiempo no sentía: respeto por mí mismo. No porque estuviera saliendo adelante, ni porque tuviera una meta clara, sino porque ya no huía de lo que era. Había dejado de luchar contra el pasado, y en su lugar, comencé a mirar hacia adentro, con calma, con cierta dignidad recuperada. Quizá, pensé esa noche mientras leía otro fragmento de Meditaciones, todo esto no fue un castigo. Quizá fue una llamada, no para convertirme en alguien nuevo, sino para recordar quién era cuando nadie miraba. Nunca fue mi intención regresar al mundo, no como antes. No como el hombre que solía definirse por su puesto, por su sueldo, por la etiqueta que otros le colgaban al traje cada mañana. En algún momento comprendí que no quería recuperar lo que había perdido, porque en realidad, nada de eso me pertenecía. Lo que buscaba ahora era otra cosa: integridad. Esa coherencia silenciosa que uno siente cuando sus acciones se alinean con sus valores, sin testigos, sin aplausos, sin adornos. Acepté trabajos puntuales, no por necesidad urgente, sino por respeto a la rutina. Comencé dando tutorías privadas a chicos de secundaria que querían entender economía sin dormirse en el intento. Les hablaba más de ética que de mercados, más de disciplina que de cifras, y algunos me escuchaban, otros no, pero yo iba igual, puntual, sin esperar nada. Luego vino la oportunidad de hablar en la biblioteca del barrio. Era un espacio pequeño, con sillas de plástico y olor a papel húmedo, pero había algo en ese lugar que me parecía sagrado. Allí me ofrecieron dar charlas gratuitas sobre el fracaso, sobre el carácter. No me anunciaban con carteles ni me pagaban por ello.
Solo me daban 1 hora a la semana y un micrófono que a veces fallaba. Y sin embargo, cada vez que me sentaba frente a ese grupo de rostros desconocidos, sentía que algo valioso se estaba tejiendo. No contaba mi historia para causar lástima, ni para buscar redención. Hablaba con firmeza y serenidad, como quien ha pasado por el fuego y ya no teme quemarse. Les decía que uno no fracasa por caer, sino por no levantarse con dignidad. Que la verdadera libertad empieza cuando uno deja de reaccionar como autómata y empieza a elegir cómo actuar. Que el dolor, si se mira de frente, puede ser un maestro más sabio que el éxito. Una tarde, mientras hablaba sobre la diferencia entre lo que somos y lo que nos ocurre, vi a Rosario entre el público. No hizo ningún gesto, solo me miraba con esa serenidad que tanto la caracterizaba. Y en ese instante, comprendí que no necesitaba más. No buscaba su aprobación, ni la de nadie. Pero su presencia, silenciosa y constante, era para mí un espejo limpio. No uno que reflejara el pasado, sino uno que mostraba en quién me estaba convirtiendo. Mi vida era más austera, sí. Ya no tenía auto, no cenaba fuera, no viajaba, mi ropa tenía años. Mis días eran simples, marcados por el silencio, la lectura, y una rutina que no buscaba aplausos. Pero dormía mejor, comía con gratitud, caminaba sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo. Entendí que no se trataba de reconstruirme para encajar de nuevo en el sistema. Se trataba de reconstruirme para sostenerme desde otro lugar. Más honesto, más firme, más profundo. Y en esa profundidad, hallé lo que tanto me había faltado cuando lo tenía, todo, respeto por mí. Una tarde, mientras organizaba mis notas para la próxima charla en la biblioteca, recibí un mensaje que, durante meses, había temido y esperado a la vez. Era de ella, breve, directo. ¿Podemos hablar? No había odio en mis venas, pero sentí una punzada fría en el estómago. No por dolor, sino por el eco de lo que habíamos sido. Contesté que sí, que nos viéramos en un café discreto, sin urgencias, sin deudas pendientes. Llegué temprano, me senté junto a la ventana. Observé cómo las hojas caían pesadas sobre la acera. Cuando entró, la reconocí de inmediato, pero era distinta. O tal vez yo era otro, y eso cambiaba el filtro. Tenía la mirada cansada, el gesto contenido. No nos abrazamos, no nos reprochamos. Hablamos como dos adultos que alguna vez se amaron, que se hirieron sin maldad, pero con torpeza. Ella me dijo que no había encontrado lo que buscaba, que el otro hombre se esfumó, que sentía vergüenza, culpa, soledad. No lloró, solo bajaba la mirada a ratos, como si pesara demasiado sostener la mía. Yo la escuché, cada palabra, cada silencio, no desde el ego, sino desde la templanza. Comprendí que no venía a pedirme nada, sino a cerrar algo. Y yo también lo necesitaba, aunque no lo supiera hasta ese momento. No intenté entenderlo todo, ni justificar, ni castigar, solo acepté lo que fue, lo que no pudo ser, lo que nos rompió. Le dije que no la juzgaba, que ambos hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, y que, aunque dolió, ya no dolía igual, porque el dolor cuando madura se vuelve enseñanza, y la enseñanza, cuando se integra, ya no necesita repetirse. Nos despedimos con dignidad, sin promesas, sin tensión, con la paz que da saberse libres el uno del otro, no por indiferencia, sino por respeto. Salí del café sin peso en el pecho. No tenía ganas de mirar atrás, ni de escribir mentalmente lo que debía haber dicho. Había soltado, por fin. Al día siguiente, en el mismo banco del parque donde todo comenzó, Rosario estaba leyendo. Me senté junto a ella en silencio. Pasaron minutos sin hablar. Ella cerró el libro con suavidad, me miró sin palabras y me tomó la mano. Fue el gesto más sereno que había sentido en años. No era amor lo que nacía, era presencia. Dos vidas que no se salvaban mutuamente, pero que se acompañaban desde la verdad. Lo que comenzó como una inquietud silenciosa se transformó en una acción. Un día, sin pensarlo demasiado, decidí abrir un pequeño canal en línea. No sabía qué esperaba de ello, ni cuántas personas me verían. Ya no me movía por la ansiedad del reconocimiento, ni por la búsqueda de la validación externa. Solo sentí que debía compartir lo que había aprendido, las lecciones que el sufrimiento me había enseñado, la sabiduría que había comenzado a encontrar en los textos de los antiguos. Comencé con un par de videos,
en los que leía pasajes de Meditaciones de Marco Aurelio, algunas reflexiones, y luego contaba mi propia historia, sin dramatismos, sin adornos. No había prisa por construir algo grande, no me importaba el número de vistas. Cada vez que la cámara se encendía, sentía una tranquilidad profunda, como si, al compartir, finalmente pudiera cerrar un círculo en mí mismo. No esperaba una audiencia masiva, solo quería hablar a quienes pudieran necesitar escuchar. Con el paso de las semanas, los comentarios comenzaron a llegar. La mayoría eran simples, pero todos tenían un toque de sinceridad. Un hombre me escribió diciendo que llevaba años atrapado en su propio fracaso, que ya no sabía si podía continuar. Un par de días después, otro me agradeció profundamente por ayudarlo a ver las cosas de otra manera, que se sentía más ligero, más dispuesto a cambiar. El mensaje que más me impactó fue de un hombre que no solo me agradecía, sino que literalmente me decía, me salvaste la vida. Al principio, no supe cómo responder. No buscaba heroísmo, pero luego, con esa misma serenidad que Marco Aurelio me enseñó, respondí simplemente, no fui yo. Fue el Logos. No era humildad falsa, era lo que sentía. Todo lo que había logrado, todo lo que había superado, no provenía de mis propios méritos. No era yo el que controlaba el resultado. Había sido el orden subyacente del universo, la razón de las cosas, esa lógica eterna que se encontraba en todo lo que me rodeaba. Yo solo había aprendido a alinearme con ella, a aceptar lo que no podía cambiar y a actuar con virtud en lo que sí podía. El canal no creció de forma exponencial, no se volvió viral, pero cada comentario, cada mensaje de agradecimiento, me confirmaba algo profundo. No se trataba de la cantidad, sino de la calidad. No buscaba llenar vacíos ajenos, sino simplemente ofrecer un pedazo de verdad que alguien pudiera necesitar. El propósito ya no era ser visto, era ser útil. Y eso, de alguna manera, me daba paz. A veces, cuando me siento frente a la cámara, sin prisas, sin expectativas, siento que ya no necesito nada más. No me importa la fama, ni el dinero. Ya no persigo logros. Solo busco vivir en paz conmigo mismo. Era una tarde cálida de primavera. El sol ya se estaba escondiendo tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, cuando caminé junto a Rosario por el parque donde todo había comenzado. El camino estaba tranquilo, casi vacío, solo nosotros dos, disfrutando del silencio compartido. Rosario caminaba junto a mí, su presencia suave, su respiración tranquila. En mis pasos, sentía la ligereza que había adquirido a lo largo del tiempo. Había días en que la carga del pasado todavía pesaba, pero con el tiempo, aprendí a llevarla sin que me aplastara. Aprendí a caminar con ella, en lugar de huir de ella. La cámara me seguía de espaldas, capturando la tranquilidad que ahora poseía. Mi voz, profunda y serena, comenzó a hablar desde dentro. Un monólogo que sentía necesario, una reflexión sobre todo lo que había aprendido. Mientras caminaba, la brisa acariciaba mi rostro, pero mi mente estaba fija en un único pensamiento. No había llegado al final, pero me sentía en paz con lo que había logrado. Mi mayor fracaso fue perderlo todo, comencé a decir, sin necesidad de mirar atrás. Perder mi trabajo, mi dignidad, mi familia, sentirme vacío. Fue el peor dolor de mi vida, esa caída sin final. Pero, ¿saben qué? Fue también el principio. El momento en que pude ver todo por lo que era. Lo que pensaba que era el fin, se convirtió en una puerta abierta hacia algo nuevo. Porque al perderlo todo, descubrí que no necesitaba nada más que a mí mismo. Sentí que las palabras se alineaban con la verdad, con una claridad que solo el tiempo puede brindar. No importaba lo que había perdido, ni los reproches que me hacía en el pasado. Todo aquello, que una vez me destruyó, se convirtió en mi mayor maestro. La verdad es que el éxito no está en los logros externos, continué, mientras mis pasos seguían el ritmo lento y meditativo. El verdadero éxito está en vivir con integridad, en ser fiel a lo que uno es, en aceptar lo que no podemos controlar y actuar siempre desde la virtud. No importa cuánto perdamos. Lo que realmente importa es cómo nos enfrentamos a ello, cómo nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, cómo dejamos que el carácter guíe nuestros pasos. No es el resultado lo que define una vida exitosa, sino la forma en que vivimos cada momento, sin arrepentimientos, sin aferrarnos al pasado. Miré al cielo,
ahora teñido de azul profundo con destellos de naranja y rosa. Respiré hondo, como si mi alma pudiera llenar todo el espacio vacío que alguna vez sentí. Entonces, mis ojos se llenaron de gratitud, y una sonrisa suave apareció en mi rostro. Gracias, Marco, susurré, como si el viento pudiera escucharme. Gracias por dejar ese libro en el suelo justo cuando yo estaba ahí. Gracias por darme la oportunidad de encontrarme a mí mismo. Al mirar nuevamente hacia el frente, sentí una paz absoluta, una paz que no dependía de lo que sucediera a mi alrededor, sino de lo que había dentro de mí. La vida, como siempre, seguía su curso, pero ahora yo la vivía con menos ruido, con menos ansiedad, con menos desesperación. Ahora solo vivía, y eso, al final, era el mayor éxito que podía alcanzar. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantará leerte.